sí. ¿Se oye un poquito mejor? Si no, aúllo. Voy a comentar muy rápidamente 3 puntos con 5 láminas, no se me asusten. El primer punto es respecto al negacionismo y a la relación ciencia-sociedad. Yo creo que discutir a estas alturas si el cambio climático es real, si está determinado por las actividades humanas, es absurdo. Este es un tema que salió de la discusión científica, por lo menos hace 2 décadas, no es que mucho más. Además, no habría otra manera de explicar por qué 16 de los 17 años más cálidos de los que se tenga registro desde 1880 han tenido lugar en este siglo. El calentamiento no es una continuación de la salida de la última glaciación, es un fenómeno muy reciente y muy acelerado. Pero el tema no es ese, el tema es ¿por qué nos encontramos en una situación de divorcio entre opinión pública en muchos países, y concretamente en uno que yo sé, en el norte, y ciencia? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, hoy, Día de la Tierra, hay una gran manifestación en Washington y en muchas otras ciudades, por cierto, en Ciudad de México también, 4 de la tarde, en defensa de la ciencia? ¿Qué cosa más curiosa? No hay una manifestación masiva de peluqueros o de panaderos defendiendo que su quehacer es muy importante y que hay que apoyarlos. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué, además, en un país que es puntero en ciencia, se encuentra esa opinión pública tan escéptica? Concretamente, no tan escéptica como a veces parece, ¿no? Es decir, la mitad de los votantes de los Estados Unidos piensan que ir hacia una energía verde será bueno para no hablan del clima, bueno para la economía y bueno para la generación de empleo. 25%, es decir, la mitad de eso, piensa lo contrario, y el resto, otros 25%, no saben o no contestan. La ciencia zanjó el tema básico del cambio climático hace mucho tiempo. Todavía quedan efectivamente áreas de incertidumbre, inevitablemente, aunque lo básico ahí está y es muy sólido. Hay algunas sorpresas, y lo malo es que algunas de las sorpresas son malas. La mayor parte de las sorpresas son malas. Si pudiéramos presentar esto, miren, aquí tenemos el Ártico, la extensión de hielo flotante en el Ártico, una de las zonas más sensibles. Mientras el planeta pudiera llegar a los 2 grados, el Ártico va a subir de aumento, de incremento, el Ártico subirá 5. Entonces, después de una bajada permanente, aquí en el año 2016, el último año, estábamos bastante contentos porque estábamos bastante por encima del bajón de la superficie marina de hielo que se había producido en 2012. Y bueno, pues a lo mejor hay una recuperación. Pues la mala sorpresa es que en el otoño se produce una desviación impresionante que nos lleva ahora a que el récord de marzo se dio, está como por aquí, se dio este invierno, el mes pasado. Récord de baja extensión de hielo al terminar el invierno. O sea, las sorpresas cuando se dan son malas. Pero bueno, pues hablando de negacionismo, el doctor Pachauri mencionaba la expresión de cambio climático como invento chino para reducir la competitividad de la industria de los Estados Unidos. ¿Eso es negacionismo? ¿Es Trump, el presidente Trump, negacionista? Yo creo que no.
Yo creo que es simplemente un empresario con ocurrencias. Hace falta más para ser negacionistas. El negacionista, que ahora cada vez queda menos, pero bueno, los negacionistas trataban de argumentar algo, aunque sea con datos sesgados, erróneos, malinterpretados. Aquí la ciencia se combate con otra ciencia o con pseudociencia, pero no con tweets. El hecho es que, bueno, pues negacionista, por ejemplo, sería bueno, los que están, hay muy pocos ya, pero los que están diciendo, por ejemplo, hay una evolución, dijeron primero que el cambio climático no existía. Lomborg, por ejemplo, Björn Lomborg. Luego dicen, sí existe, pero no tiene importancia. Tercer paso, sí existe, sí tiene importancia, pero hay otros temas que son prioritarios. Y el último paso es publicar que el Acuerdo de París logra muy poco, lo cual tal vez sea cierto, pero costará una fortuna. Pero eso lo publica en revistas científicas de economía o de climatología, publica en Wall Street Journal. Es decir, cada quien sabe muy bien para quién trabaja y para qué trabaja. Pero a mí me da mucha pena que algún periódico de amplia circulación aquí en México le dedique a este personaje una página completa con alguna periodicidad. Bueno, yo creo que alguna cosa que hemos platicado algunas veces con el doctor Sarucán, una visión que teníamos un poquito optimista de que si le explicamos a la gente, enseñamos las cosas, difundimos ciencia, la gente entiende y reacciona. Pues aparentemente no es así, es como explicarle a un joven que está fumando lo malo que es para su salud. No conozco a ningún joven que haya dejado de fumar por esa razón. Tampoco está muy claro por qué en algunas regiones, por ejemplo en América Latina, la opinión pública, sin ningún fundamento científico real, pero es muy sensible al tema del cambio climático. Y en Estados Unidos no. ¿Por qué razón? Es decir, hay otros factores ahí que hay que entender. Bueno, en relación con esto, yo creo que está también pendiente un esfuerzo de integración. Hasta ahora tenemos agendas separadas, con instrumentos jurídicos separados y con incluso participantes en el plano del conocimiento, familias separadas. El que se ocupa de cambio climático, el de biodiversidad, agua, suelos, ciclos biogeoquímicos, límites planetarios. Por cierto, el lunes arranca en Berlín una importante conferencia sobre límites planetarios. Y por otro lado está el tema de desarrollo, al que hemos llegado finalmente a una identificación de 17 metas para el desarrollo sostenible, llaman Naciones Unidas, siendo la 13, por cierto, de cambio climático. Yo creo que ha llegado el momento de conjuntar esas constituencies, ¿no? Esos grupos de estudio, de trabajo, de instrumentos, de instituciones, porque finalmente no hay una crisis climática distinta de todas las demás, es una crisis global. Y no hay manera de resolver unas sin resolver las otras y de vincularlo con el tema de desarrollo sostenible. Y esa integración es algo que está todavía pendiente. Punto 2, Acuerdo de París, lo ha mencionado el doctor Pachauri. ¿Cómo vamos? Bueno, en primer lugar, el objetivo va un poquito más allá de lo que se logró en Cancún. Hablamos de limitar el crecimiento de la temperatura a muy por debajo de los 2 grados. Sé que es una exageración, pero así es la traducción oficial del Acuerdo de París. Well below 2 degrees se ha traducido como muy por debajo de 2 grados.
y proseguir esfuerzos para que ese límite no exceda de 1,5. Y para ello los países han puesto sobre la mesa lo que se llaman contribuciones definidas a nivel nacional, los NDCs. Con los NDCs que tenemos sobre la mesa, al 2100 llegaríamos, según los últimos trabajos, a un aumento de temperatura de 2,6 a 3,1 grados centígrados. Eso es lo que hay. Quiere decir que efectivamente, como lo plantea el doctor Pachauri, el Acuerdo de París, aún cumpliéndose en su totalidad, que además afecta solo a acciones post-2020, pues es solo un punto de partida. Hay que hacer un enorme esfuerzo para alcanzar esos objetivos que se plantea el propio acuerdo. Creo que había otra. La siguiente lámina es, bueno, lo que tenemos aquí es la evolución de las temperaturas a partir del Young Dryas, aquí el Holoceno, muy estable. Esto ha sido producto de muchas fluctuaciones muy fuertes. A partir de aquí, en el Holoceno, fluctuaciones de no más de un grado más, un grado menos centígrado, y esta es la situación actual. Lo que determina París es este rango de 2 a 1,5, que le va a afectar, me salto todas las explicaciones, sobre todo, en primer lugar, a los arrecifes coralinos. Aún cumpliéndose cabalmente lo que nos planteamos colectivamente como humanidad en el Acuerdo de París, los arrecifes de coral están condenados. Y ya es espectacular la degradación, el blanqueamiento de la gran barrera arrecifal de Australia, que es la primera. La segunda la tenemos aquí cerca, es el arrecife mesoamericano, que también empieza a mostrar señales inquietantes de blanqueamiento. Y no es un ecosistema cualquiera, es un ecosistema increíble en su complejidad, en su vitalidad, en su utilidad, ¿no? Aprovecho también el antropoceno. El antropoceno es lo que estamos ahora aquí, es este punto. Yo tendría el principio del antropoceno muy claro y lo suscribo totalmente. La humanidad está pudiendo transformar los sistemas soporte de vida mucho más que cualquier otro de los factores que han incidido en su dinámica. Pero lo que me cuesta trabajo es entender que eso sea una era geológica. Yo lo calificaría más bien de un trancazo. Es decir, ¿qué nos va a durar esto? Este siglo, ok, estamos viendo una transformación década con década cada vez más preocupante. Seamos generosos, sigamos otro siglo más. Quieren un tercer siglo, pero 3 siglos no es una era geológica, es un trancazo. Es un golpe brutal, es una catástrofe de la cual va a salir otra cosa. Entonces, el no perder de vista las escalas de tiempo, la gente que dice, ay, bueno, si con el cambio climático vamos a ir previendo la siguiente glaciación. Miren, la siguiente glaciación es algo que a lo mejor puede haber empezado ya, da igual, porque alcanzará su punto álgido dentro de 80 milenios. Y para una sociedad muy preocupada por las elecciones del 2018, 80 milenios es aproximadamente una buena traducción práctica de la eternidad. Frente a las escalas geológicas reales, 1, 2, 3 siglos no es nada. Y bueno, pues en eso estamos. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica
utiliza Rockström ahora en el World Economic Forum pasado, de hace pocos días. ¿Cómo vamos con las emisiones de CO2 por combustible fósil y por transformación del uso del suelo? Estamos aquí. ¿Y qué habría que hacer para acercarnos al 1.5? Ya no hablemos del 2, del 1.5. Es una reversión espectacular de un esquema que había sido exponencial creciente, ahora tiene que ser exponencial decreciente, y tendríamos que estar dividiendo por 2 las emisiones de dióxido de carbono o la en general de gases de efecto invernadero cada 10 años. Con emisiones negativas, o sea, maneras de absorber mayores que las emisiones en la segunda mitad de este siglo. El problema es que efectivamente el punto de inflexión no está muy lejos. Posiblemente la cresta de las emisiones terrestres no podría pasar de 2020. Y apenas 2020 es cuando empieza a funcionar el Acuerdo de París. Esa es la realidad. Nos tocó ser la generación de este quiebre. ¿Vamos a ser capaces de revertir esto? Bueno, hay gente que lo duda del plan, ¿no? Esto es una revolución industrial de otro signo, hay que hacer una transformación de alcance impresionante. Siguiente, hay algunas razones para ser optimistas. Miren, en eólico, este es el crecimiento exponencial. En 11 años, 10 veces ha crecido la producción de electricidad eólica. En lo solar, lo que hay es una caída de precios espectacular. Estos precios del medio dólar el kilowatt hora se encuentran en la India y se encuentran en México. No estamos hablando de teóricos que especulan, ¿no? Son resultados económicos prácticos. O sea, es gente que ofrece electricidad a ese precio. Recuerden que andábamos por $77 por ahí de 1970 y tantos. Y esto es una proyección, esto no es algo que está pasando todavía, sino que es una proyección de cómo van a bajar el costo de los vehículos eléctricos, que se va a encontrar con el precio mínimo de carros convencionales en Estados Unidos aproximadamente en 2030 y pocos. Con esto podemos estar felices y contentos de que el Acuerdo de París va a ser un éxito. Pues no, porque, como les decía, esto es simplemente una demostración de que un crecimiento exponencial inverso, decreciente, es posible en algunas tecnologías. Hay que armar un rompecabezas muy complejo para que esto se articule con todos estos frentes que tienen que ver con biodiversidad, con agua, con suelos, con usos de suelo, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente y último punto, porque no quiero pasarme del tiempo. Frente a esto, ¿qué opciones tiene el presidente Trump? Ya hemos visto su escaso entusiasmo por el tema, no le llamemos negacionismo, pero ocurrentismo. Y bueno, él dijo en su campaña que iba a salir del Acuerdo de París. Salir del Acuerdo de París, abandonarlo, está bien diseñado el acuerdo, porque llevaría 4 años.
Es decir, primero no se puede ni siquiera intentar antes de 2 años de ser parte del mismo. Y luego la salida llevaría otros 2 años, con lo cual nos comeríamos el periodo de la administración Trump. Los asesores están discutiendo esto. Posiblemente la semana próxima van a tratar de consensar un acuerdo para decirle al presidente sí o no al Acuerdo de París. En todo caso, el presidente tendrá que decidirlo antes de que termine el mes de mayo. Hay una reunión del G7 en Taormina, en Italia, y resultaría impensable que llegara a esa reunión sin una definición en relación con el Acuerdo de París. Es decir, esto se va a resolver muy pronto. Los propios asesores están divididos. Tenemos a Scott Pruitt, el jefe de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, absolutamente decidido a salirse del Acuerdo de París. Pero pues, también está el secretario del Departamento de Estado, Tillerson, diciendo que no, que quieren mantener una silla en la discusión internacional. La hija, Ivanka, y el yerno están a favor de mantenerse. Y curiosamente, muchas empresas empiezan a hablar claro de que no quieren salir, de que les parece más seguro seguir con la dinámica del Acuerdo de París. Entre ellas, oh surprise, ExxonMobil. No estamos hablando de British Petroleum o de Shell, que han sido petroleras más o menos flexibles, sino incluso petroleras muy radicales, conservadoras, reaccionarias en cuanto al cambio climático, están presionando públicamente. Incluso algunas empresas de carbón están diciendo que estaría mejor mantenerse dentro de París. Si no quieren esperar 4 años, pueden en un solo año salirse de la convención. Y al salirse de la convención se salen en automático del Acuerdo de París. Bueno, pues qué bien, esto les da una vía rápida, un fast track para la salida. Bueno, pues sí, pero es más complicado porque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, primero es un producto de George Bush padre, republicano. Segundo, es quizá el instrumento más ratificado de la historia de Naciones Unidas. Es decir, todas estas opciones que tienen aquí tienen un costo político bastante alto. Y quizá el más alto de todos sería salir de la convención, ¿no? Otra posibilidad es permanecer en el Acuerdo de París, pero bajar la meta de su NDC. El NDC de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, era 24-26% de reducción en el 2025 respecto a las emisiones de 2005. Dicen, bueno, es que si nos atenemos solo al trabajo con HFCs, pues podríamos llegar sin ningún problema a una reducción de 3. Imagínense las caras de los negociadores cuando Estados Unidos llegue y diga que en vez de 20 y tantos % de reducción, están muy orgullosos de lograr 3. La otra es permanecer en el Acuerdo de París, pero pues, simplemente no hacer caso e incumplir el compromiso, al fin que no es jurídicamente vinculante. También tiene un costo. Y yo diría un poco lo peor de todo es que en cualquiera de estas opciones prácticamente es un hecho que Estados Unidos va a cortar todas las aportaciones económicas al régimen multilateral, incluyendo los 3.000 millones de dólares que había ofrecido para el Fondo Verde para el Clima.
Es decir, lo que está en juego allí es un cambio radical. No se fíen mucho de los ofrecimientos recientes de la orden ejecutiva a favor del carbón. No va a pasar, el carbón es simplemente incosteable. Es decir, los primeros que estarían felices si Estados Unidos hiciera un esfuerzo costosísimo para imponer otra vez un auge de carbón en su economía serían los competidores, empezando por China. Porque los chinos están saliendo del carbón por razones de competitividad, no por razones de cambio climático. Es decir, hay ahora mismo, y la India también, por cierto, y no estamos hablando de dos países cualquiera. Entre China y la India dan cuenta del 85% de las inversiones en carboeléctricas de los últimos 10-15 años. En este momento China tiene aparcados, congelados proyectos carboeléctricos por un monto en potencia de 300 gigawatts. Para que tengan una idea, una unidad carboeléctrica típica es de medio gigawatt y una central carboeléctrica puede tener una o dos o incluso más unidades. Pero estamos hablando de un montón de carboeléctricas que están simplemente congeladas. De esos, 55 gigawatts son carboeléctricas que ya estaban en construcción, stranded assets. Bueno, pues hay realidades económicas que son de viento a favor para un régimen climático más amigable. El problema es que no va a bastar con eso, por ejemplo, esa salida del carbón para cumplir los objetivos finales del Acuerdo de París. De manera que, bueno, pues hay que tomar con cierto escepticismo lo que plantea el presidente Trump. Recuerdo la vieja fábula del punto que creció y creció y creció y se hizo cero. Pero de cualquier manera, ¿qué puede ocurrir por el desmantelamiento de la EPA, de los presupuestos, digamos, el descarte de los temas científicos, el descarte de la acción contra la erosión de la biodiversidad, etcétera, va a dejar su huella, de cualquier forma. Bueno, pues muchas gracias.